Charles Augustin de Coulomb es el más grande físico francés en cuyo honor la unidad de carga eléctrica se denomina Coulombio. Nació en Francia en 1736 y se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de primer teniente. Coulomb sirvió en las Indias Occidentales durante 9 años, donde supervisó la construcción de fortificaciones en la Martinica. En 1774, Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias en París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años. Durante los siguientes 25 años presentó 25 artículos de la Academia sobre electricidad, magnetismo, torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios de cientos de informes sobre ingeniería en proyectos civiles. Coulomb aprovechó plenamente los diferentes puestos que tuvo durante su vida. Por ejemplo, su experiencia como ingeniero lo llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a objetos sobre vigas, construyendo de esa manera al campo de la mecánica estructural. También hizo aportaciones en el campo de la ergonomía. La mayor aportación de Coulomb a la ciencia fue en el campo de la electricidad y el magnetismo. En 1777 inventó la balanza de torsión, con el cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Con este invento, Coulomb pudo establecer el principio conocido como ahora la ley de Coulomb. La fuerza entre las cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb murió en 1806, 5 años después de convertirse en el presidente de la institución de Francia, antiguamente la Academia de Ciencias de París. Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. Aportaciones. Crea la balanza de torsión en 1777, con las cuales midió las fuerzas entre cargas. Él enunció la ley de Coulomb, con la cual se puede calcular la fuerza entre las cargas, y hizo diversos artículos de investigación sobre el magnetismo y la electricidad. Reconocimientos. Tenemos a la unidad de carga eléctrica, el Coulombio, el cual lleva su nombre. Es uno de los 72 científicos cuyo nombre figura inscrito en la Torre Eiffel. Y por último tenemos el cráter lunar Coulomb, que fue nombrado en su honor. La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. La ley de Coulomb debe su nombre al físico francés Charles Augustin de Coulomb, quien en 1875 anunció esta ley y que constituye la base de la electrostática. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que los separa y tiene la dirección de la línea que los une. La fuerza es de repulsión si las dos cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Esta ley se representa de la siguiente manera. Es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión de newtons. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Esto es igual a la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite, vacío o entre otros. Esto es por el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb entre la distancia que separa las cargas y que es medida en metros.
El valor de la constante de Coulomb en el Sistema Internacional de Medidas es igual a 9 por 10 potencial 9 newton sobre metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Esta ley se toma en cuenta la interacción entre dos cargas puntuales al mismo tiempo y solo determina la fuerza que existe entre Q1 y Q2 sin considerar las cargas alrededor. En la figura se muestra las componentes horizontal y vertical que opera sobre la carga en el ángulo inferior izquierdo del cuadro con las cargas puntuales de Q2 igual a menos 2Q1 y Q3 que es igual a 4 microcoulombs. Determine las fuerzas eléctricas resultantes de la carga mencionada con anterioridad en donde se tiene una distancia de cada lado como se indica en la tabla. Bueno, como se indica en la tabla, aquí tenemos todas nuestras cargas. Si nos damos cuenta, nos proporcionan carga 2, carga 3 y aquí es donde nosotros hacemos nuestro despeje. ¿Cómo tenemos nuestro K1? Bueno, nuestro Q1 es obtenido mediante un despeje. Aquí nos menciona el problema que Q2 es igual a menos 2Q1. Por tanto, si agarramos, por ejemplo, el 1, que es la carga número 1 de la carga puntual 2, podemos decir que la carga 2 en el ejercicio número 1 es igual a 1. Por tanto, 1 es igual a menos 2K1. Realizamos nuestro despeje. Como está multiplicando el menos 2, pasa del lado contrario dividiendo. Entonces quedaría menos 1 medio. Si realizamos la división de esto, nos quedaría menos 0.5 igual a K1. Por tanto, menos 0.5 es el valor de Q1 en el primer ejercicio. Y de esta manera obtenemos todas las cargas. Con ese tipo de despeje, todas las cargas restantes del demás problema la podemos obtener en el despeje. Ahora, aquí tenemos nuestra K, que es la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, y nuestra fórmula. Ahora, vayamos al ejercicio número 1. Antes de comenzar la explicación, debemos mencionar que en este Excel, todo dato que se ha cambiado en esta tabla modificará el ejercicio correspondiente a su fila de manera automática, solo los resultados. Por ejemplo, si yo cambio aquí el menos 0.5 por 1, le doy Enter, cambiará en el ejercicio número 1 y por tanto todos mis ejercicios en los cuales esté implicada esta variable K1 serán cambiados. Regresemos por ejemplo otra vez, vamos a ponerle nuevamente menos 0.5 y observemos el cambio. Está aquí el Q1, le damos nuestro Enter y cambia nuevamente. Bueno, entrando ya en materia del problema, primero lo que hacemos es colocamos nuestros datos. Si nos damos cuenta, aquí las distancias ya están colocadas en metros porque nos fueron dadas en centímetros y la fórmula requiere que R al cuadrado sea en metros. Sacamos la fuerza eléctrica número 1, que es la constante multiplicada por la multiplicación de K1 y K2 sobre la distancia al cuadrado. Este sería su resultado. La fuerza 2 es la multiplicación de la constante por la carga 1 por la carga 3, que en este caso sería donde se posiciona nuestro ángulo de 45 grados, que sería de K1 a K3. Nuevamente esta multiplicación es dividida por la distancia al cuadrado y obtenemos nuestra carga número 2. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Se le aplica la regla o el teorema de Pitágoras a nuestra carga. Por lo tanto, c cuadrada más a cuadrada más b cuadrada. Así es como obtenemos lo que sería la distancia de la carga 1 a la carga 3. Aquí, en la fuerza eléctrica número 3, tenemos
igualmente nuestra constante multiplicada por la propia multiplicación de la carga 2 a la carga 3 sobre la distancia que existe entre estas dos al cuadrado. Después realizamos nuestra sumatoria. En la sumatoria de x siempre vamos a ocupar el coseno. En este caso sería la fuerza eléctrica número 1 multiplicado por el coseno de 360 grados más la multiplicación de fuerza eléctrica 2 por el coseno de 45 grados más la multiplicación de fuerza 3 por el coseno de 90 grados. Aquí, como podemos ver, nos da menos 0.58377. Sin embargo, en Excel lo da en radianes. De manera manual, nosotros realizamos la conversión de radianes a degradianes. Aquí, en la sumatoria de FY, en vez de ocupar cosenos, ocupamos senos. Entonces, aquí la sumatoria de FY sería la fuerza eléctrica 1 multiplicada por el seno de 360 grados más la fuerza 2 multiplicada por el seno de 45 grados más la fuerza 3 multiplicada por el seno de 90 grados. Y nuevamente aquí esto nos sale en radianes y lo transformamos en degradianes. Por último, sacamos nuestra fuerza resultante. La fuerza resultante es la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado más la sumatoria de FY al cuadrado. Como podemos observar, aquí tenemos la formulita la cual nos indica la posición y el resultado directo, ya que está aquí programado en Excel. Estos son nuestros ejercicios de Excel. Como podemos ver, están enumerados del 1 al 5 y, como repito, se pueden modificar cualquier cosa desde la tabla y los resultados se verán reflejados y cambiados en cada uno de los cuadros de sus ejercicios respectivos. Como conclusión general, asumimos que es de suma importancia comprender el concepto de esta ley y el enunciado que la compone, que dice que la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las dos cargas Q1 y Q2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Este se utiliza para comprender y obtener el tipo de fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, que se generará cuando se interactúen entre dos o más cargas. Complementando a dicha frase, es importante la comprensión de este tema, ya que forma parte de los pilares de esta materia y probablemente se use en trabajos a futuro.